Y daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas con Carlos Guzmán de la Agencia Veracruzana de Noticias. Doctora bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos y todos? Buen día o buena tarde. Ya no sé ni a qué hora estamos, pero bueno. Al mediodía. Mediodía. En temas no tan amables, el día de ayer por la noche, pues se encontró por parte del auditor de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc, justamente estos panfletos de la campaña oscura que le hacen en su contra. En la mañana el presidente López Obrador no quiso tomar una palabra, pero finalmente, ¿qué opinión le merece esto después de encontrarse? Pues la alcaldesa Sandra Cuevas incluso dijo que le iba a partir mandarina en gajos a la jefa de gobierno. ¿Qué opina de esto, doctor? Yo creo que no es menor, porque quieren poner como si fuera una disputa entre una alcaldesa y la jefa de gobierno. El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre, una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública. Entonces, quieren minimizar el asunto algunos medios. Y para mí, en realidad, es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. Entonces, lo que demuestra es que el PAN destruye, no construye. Y la pregunta es, ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta por sí sola. Pues hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad, y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Entonces lo que buscan pues es atacar. Esa es su manera de hacer política. Entonces, obviamente pues la Contraloría tendría que hacer su investigación en términos de sanciones administrativas, la Fiscalía, pero no es un asunto, yo lo que le diría a los medios, a la ciudadanía, o sea, ¿qué significa que se encuentre una cantidad muy grande de propaganda, guerra sucia, en una oficina pública? Hay sanciones administrativas para ello, hay delitos. La pregunta también la consulta a usted sería esta: ¿qué sanciones implica? Obviamente el Contralor no tiene que pedir. A mí, no me corresponde a mí. El Contralor le corresponde al Contralor, le corresponde a la... Pero el tema es, repito, pues es una campaña orquestada desde oficinas públicas. Una campaña orquestada que también podría incluir al metro. Le hemos comentado el tema de lo del sindicato, pero también podría esta campaña sucia incluir al metro. Yo menciono los hechos y sí pido que no se minimicen, porque es, repito, pues es una campaña orquestada, que es lo que hemos dicho. Y finalmente, ¿qué le diría a los ciudadanos? Este es tema político, pero finalmente... Que nosotros construimos. O sea, que la jefa de gobierno está dedicada a gobernar la ciudad, a construir puentes, a construir parques, a construir una mejor ciudad. Y las campañas sucias lo que hacen pues es destruir, no construir. ¿Espera que se agudice esta campaña, doctora? Ya veremos. Gracias. Creo que el diputado quería comentar algo aquí.
Con su permiso, distinguida jefa de gobierno y saludando al presidio. En mi calidad de representante popular federal y por cierto de la cuarta circunscripción que abarca no solo la Ciudad de México, sino varios estados, sí estamos preocupados porque efectivamente quiero hacer un exhorto al Congreso, a los diputados, al Congreso de la ciudad, a que se apruebe un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, porque todas las alcaldías, por supuesto en este caso la alcaldía Cuauhtémoc, donde se encontró esa propaganda de guerra sucia, tienen un presupuesto etiquetado para el tema de comunicación social. Entre ellos vienen los impresos. ¿Qué tenían que hacer? Miles de impresos en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc. No los encontraron en ninguna otra parte, los encontraron ahí. Entonces, por supuesto que ahí llamo a los diputados locales a que se apruebe este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para que la Contraloría de la Ciudad de México y las instancias correspondientes se haga una investigación a fondo, porque lo preocupante, independientemente de esta lamentable guerra sucia, es que se esté desviando recursos públicos para utilizarlos en panfletos, en tipo de impresos para este tipo de acciones, pues lamentablemente perversas de la oposición. Insisto, no es solamente de una alcaldesa, es una oposición que está orquestando esto y que poco a poco van saliendo las piezas de ese rompecabezas que puede, al finalmente va a quedar descubierto si es sabotaje, si es lo que sea, que no nos corresponde. Lo que pedimos sí, que el Congreso de la Ciudad inmediatamente apruebe ese punto de acuerdo, porque lo que no se puede permitir es de que estén utilizando recursos públicos etiquetados de una alcaldía que tiene tantas necesidades, que le hace falta tantas cosas, que no tiene seguridad, bueno, más bien tienen los más altos índices de inseguridad, entre otras cosas, pero sí hay en esas oficinas pues miles de panfletos y propaganda de la guerra sucia. Entonces, seguramente este exhorto lo retomarán los diputados locales del Congreso de la Ciudad. Gracias. Siguiente pregunta, Juan Raimundo Hernández, de Diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Doctora, bueno, primero sobre el tema. Esta obra que están ya prácticamente a punto de concluir, ¿a cuántos, digamos, millones de capitalinos estaría beneficiando? O diarios, que te dicen. Miren, hablamos de casi 5 millones al año, de acuerdo a los aforos, vehículos. Entonces son cerca de 10 millones de personas al año que se van a ver beneficiadas con esta conectividad. ¿Cuánto estaríamos hablando que se agilizaría aquí la carga vehicular? ¿De cómo estaríamos hablando aquí de...? O sea, es el cruce, es la reducción del tiempo del cruce de circuito interior a Gran Canal. Ese es digamos, lo importante. Y Gran Canal dirigido hacia el Estado de México y particularmente vinculado ya con Siervo de la Nación, que dirige a la IFA. Bueno, lo mencionaba porque a final de cuentas, cuando ven una obra en oposición dicen que es un puentecito, ¿no? Realmente, bueno, para que vean la dimensión del puentecito que están haciendo. Eso es por un lado. Y por el otro, dicen que en política no hay coincidencias, ¿no? De alguna manera estamos viendo esta situación que se viene dando en el metro, pero también ayer llama la atención dos declaraciones precisamente que hace la alcaldesa Sandra Cuevas. La primera cuando se le pregunta sobre los panfletos, en donde dice, bueno, pues, aunque fuera así, o sea, admitiéndolo, pues no estamos diciendo nada malo, no estamos diciendo la verdad, o sea, eso es por un lado. Por el otro, que incluso lo llevamos en Diario Basta, o sea, realmente son palabras de ella, decir que le va a partir su madre.
pero es la palabra correcta. ¿Sí? No es un Sí, no. asunto con la alcaldesa. Eso para mí es importante, ya eso pues que lo determine la Contraloría o la Fiscalía si es que hay un delito. O sea, yo creo que hay que ver los hechos y por eso yo digo que es una campaña orquestada pues para dañar un proyecto y es la oposición, el PAN principalmente. Entonces, más allá del tema de, no voy a entrar en debate con ella, lo que yo señalo es lo que significa que haya una guerra sucia en los escritorios, porque era bastante propaganda, de una oficina pública. Aquí, precisamente en esta situación pues delicada, porque implica uso de recursos, porque implica uso de personal, porque implica, como bien lo mencionaba el diputado, implica también uso pues sí, o sea, de recursos etiquetados precisamente para programas, o sea, erario público. Cuando usted ve todo este tipo de situaciones que no la utilizan precisamente en los que menos tienen, ¿qué le llega a la mente? Vaya, tiene mucha perra. ¿Qué le llega a la mente precisamente que no utilicen estos recursos a favor de la gente? O sea, repito, tiene que haber una investigación de la Contraloría para ver sanciones administrativas y en su caso de la Fiscalía. Pero algunos medios lo quisieron poner como un asunto entre la jefa de gobierno y una alcaldesa. No se trata de eso. O sea, yo pido que los medios, que los ciudadanos vean lo que significa miles y miles de panfletos, de propaganda, de guerra sucia en una oficina pública. O sea, no es menor. Y ella no es un asunto de ella, es un asunto de una campaña orquestada. Muchas gracias. Gracias. También agradecemos la incorporación en el presidium del ingeniero Oscar Leopoldo Díaz González, director general de Obras y Desarrollo Urbano en la alcaldía Gustavo Amadero. Bienvenido. Y continuamos con la pregunta de Kevin Ruiz del Universal. Doctora, siguiendo con el tema de ayer en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿nos puede hacer una narración de lo que le contó el contralor, de cómo llega esta denuncia? Él va a dar conferencia de prensa en un rato para que él pueda informar el detalle de cómo fue que recibió la denuncia y lo que en términos del marco de la ley de la Contraloría General fue lo que él realizó. Entonces yo prefiero que él diga exactamente cómo fue que vivió en ese lugar para que se conozca de manera directa. También, entonces, señala al Partido Acción Nacional directamente de esta campaña y no a la alcaldesa Sandra Cuevas. Pues es una campaña más allá de la alcaldesa, es evidente. Es una campaña orquestada. Estos volantes ya habían salido en la ciudad. No es que se encontraron ayer y ya había habido esos volantes repartidos en la ciudad en semanas anteriores. Esos mismos en distintas alcaldías, no solamente en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, a mí ya me habían mandado fotografías de estos volantes que se tiraron por toda la ciudad. Entonces, y ahora se encuentran esos mismos volantes en las oficinas públicas de la alcaldía Cuauhtémoc. Por eso digo que es parte de una campaña en contra nuestra. Es decir, esta campaña desde la semana pasada tienen ustedes conocimiento. Ayer nos señalaba en el evento que tuvo en la Policía Capitalina que por el caso María Ángela iba a haber una campaña. Se venía, ya estaba en distintos lugares. ¿Es la misma campaña o había dos? Hay una dos? campaña en contra, evidente, clara, es notoria. Y ahora pues se encuentra esa misma en las oficinas públicas de una alcaldía, que es de oposición, de una alcaldesa de un partido político. Entonces, por eso digo que no es un asunto con esta persona, más allá de lo que ella diga. Es un asunto que va mucho más allá y tiene sentido, pues, político. No tiene un asunto, no es un asunto menor. Finalmente, más allá de los detalles político y jurídico.
más allá de los detalles que dé el Contralor o que esté dando ya en estos momentos, ¿cuáles son las acciones que va a emprender el gobierno de la Ciudad de México? El gobierno nada. Pero la Contraloría. Nosotros vamos a seguir trabajando, pues la Contraloría tiene su propia normatividad, la Fiscalía su propia normatividad, nosotros no. Nosotros caminamos como siempre hemos caminado. Gracias. Última pregunta, Cecilia Nava de Canal 11. Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Me gustaría saber cuál lógica le encuentra, doctora, a este asunto en que la atacan directamente viendo estos panfletos. ¿Será que tienen miedo al respecto de lo que hace usted el comentario, que va arriba en las encuestas, que la ven echada hacia adelante? ¿Será que tienen miedo que una mujer vaya adelante o qué lógica le encuentran? Pues ahí está tu pregunta. O sea, ¿por qué hay guerras sucias? O sea, la pregunta es ¿por qué se hace una guerra sucia? Si no estuviéramos arriba en las encuestas, si no tuviéramos reconocimiento en la ciudad, ¿para qué haces una guerra sucia? Doctora, también en estos comentarios que hace la alcaldesa, también se va en contra del presidente, preguntando quién es él, ella presumiendo sus logros académicos, dice que es doctorante en Derecho, y también dice quién es Claudia Sheinbaum, quién es el presidente. Mira, que eso lo valore la ciudadanía. O sea, no, para mí no es un debate con ella. O sea, no, porque nos quieren minimizar y no se puede minimizar más allá de las características de la alcaldesa. No. Es una campaña orquestada en la ciudad, porque ya había aparecido en muchos otros sitios. La pregunta es de dónde venía esa campaña. Y ahora resulta que aparece en el escritorio de una oficina pública de una alcaldesa de oposición y hay otros alcaldes que salen a defenderla, etc. A lo mejor eso les molesta. Hemos estado escuchando, te amo, presidenta, le están gritando demasiado. Este tipo de campañas, ¿qué le hacen a usted? Más fuerte, obviamente. Imagínense, hemos pasado tantas adversidades en nuestro movimiento que ni modo que estas cosas nos van a vencer, al contrario. Quiere decir que vamos bien. Muy bien, gracias. Para el secretario, ¿nos puede decir cuánto tiempo se dura actualmente para llegar al aeropuerto y el tiempo que se va a reducir? En realidad, actualmente no se puede dar este movimiento. Hay que ir casi 1 kilómetro, hacer el retorno o entrar por el eje 3 Oriente y luego llegar al eje 3 Norte. Entonces, tratar de acceder a Gran Canal desde el circuito interior ahorita implica unos recorridos mucho más largos. El ahorro en tiempo será de 40%, pero además estamos abriendo una tercer conexión en la movilidad sur-norte hacia el Estado de México y que tendrá en especial en la conexión con Siervo de la Nación, conectividad y hacerlo más ágil hacia el AIFA, ¿no? Muchas gracias. Cerramos sesión de preguntas y respuestas y así finalizamos este acto.